Tenemos que hablar de la política, de lo que está ocurriendo con el gobierno electo, porque se está conformando el gobierno, el otro es un gobierno saliente que ya lo único que hace es entregar nomás, ya no tiene ninguna perspectiva de nada. A ver, varias cosas. Había invitado el presidente de la República, Sebastián Piñera, al presidente electo Gabriel Boric a un viaje para que lo hicieran juntos a Colombia, a una reunión del Prosur y de la Alianza para el Pacífico. Había cierta molestia en el entorno del presidente electo Gabriel Boric porque el presidente Sebastián Piñera había dado a conocer esto públicamente cuando esto se hizo en una reunión entre ellos y por lo tanto presionando justamente a Gabriel Boric para que diera una respuesta. Presionándolo, colocándolo contra la pared, bueno, lo que usted quiera. Y por lo tanto hay cierta molestia porque el presidente Sebastián Piñera se dice que debería haber mantenido esto en reserva. No lo hizo y por lo tanto la respuesta también tiene que ser pública. Lo que naturalmente produce algún nivel de roce, porque resulta que estas son políticas de Estado, como dijo Gabriel Boric, y por lo tanto las políticas de Estado ojalá que no se discutan de esta manera tan públicamente, porque hay razones de Estado que a veces no es conveniente dar a conocer. Claro, roces que quedan más en evidencia de lo que uno podría ya pensar de personas que son efectivamente opositoras desde el punto de vista político, de un presidente electo que en parte de su campaña ha dicho que va a perseguir políticamente y en la justicia al presidente saliente en materia de derechos humanos. Sabemos además lo que piensa uno del otro, por lo tanto, claro, son roces que quedan más en evidencia. Esto, como dices tú, se filtró en la prensa y de ahí que todos los días se le preguntaba al presidente electo en relación a si iba a viajar o no, a él y a su equipo, si iba a acompañar o no al presidente en ejercicio a esta visita a Colombia. Y ayer, de hecho, en los argumentos que entregó Gabriel Boric, el presidente electo, estaba, por una parte, considerar que Prosur era una iniciativa personal del presidente en ejercicio, consideró que estaba en su derecho, pero que él no lo iba a acompañar, y por otro, además, aprovechó de decirle que esos temas se tenían que tratar en la interna y no a través de la prensa, claro, que también marca una gran diferencia. Hizo una diferencia entre la Alianza para el Pacífico, que fue también una iniciativa con otros presidentes de Sebastián Piñera, pero que adquirió un cariz mucho más diferente, en el sentido de que fue muy convocante la Alianza para el Pacífico, donde se integró México, etcétera, a Prosur, porque fue una alianza más bien, una iniciativa personal de Sebastián Piñera y más bien ideológica, reemplazando a UNASUR. Ahora, que también era ideológica. Que también era ideológica, o sea, digamos las cosas como son y hablemos de la historia completa, porque si no, cuando es incompleta, falta algo de la verdad. Como es ideológico el Mercosur desde el punto de vista económico también. O sea, nadie que integre el Mercosur puede tener un tratado de libre comercio con China, por ejemplo. O con Estados Unidos. Por eso Chile no es parte de Mercosur. Y por eso Uruguay se ha salido, pues. Uruguay en la práctica de facto se ha salido del Mercosur, porque se da cuenta que se va quedando atrás. No puede tener tratado de libre comercio con Estados Unidos, con China, con nadie, pues. Entonces, el Mercosur es una camisa de fuerza y los socios son Argentina, que todos saben cómo está Argentina, y es Brasil. Y países que realmente han tenido un montón de problemas económicos y de repente se pueden convertir en estas alianzas una especie de lastre más que en una ayuda. Entonces, ¿aquí hay ideología? Sí, claro que la hay, de todas maneras. A ver, cuando se inició el gobierno de Sebastián Piñera, este era un gobierno que tenía unas perspectivas gigantescas. Como que Chile le quedaba chico. O sea, Sebastián Piñera pretendió ser el líder de Latinoamérica y por eso diseñó una política internacional para volar alto. Entonces resulta que, ¿qué es lo que quería Piñera? Juntar a todos los líderes en Santiago, la reunión sobre cambio climático, sí, la COP25. La COP25. Sí. Iba a estar la PEC. También, claro. A ver, aquí se iban a juntar Xi Jinping, iba a estar Putin, iba a estar el presidente norteamericano, todos en Santiago. Entonces, eran reuniones gigantescas que no quedó nada, absolutamente nada. Fue una cosa terrible. Entonces, imagínate que incluso se decía que en Santiago se podía llegar a un acuerdo entre China y Estados Unidos. La pretensión era que Chile se convirtiera en una especie de capital mundial del entendimiento mundial. Porque estaban en plena guerra económica. Claro. Entonces, bueno, todo esto se fue al carajo y ahora estamos discutiendo si se va o no. Hay un detalle más. ¿Por qué no Gabriel Boric a Colombia? Fue muy cuidadoso en las respuestas que dio ayer. ¿Por qué no Colombia? Bueno, porque resulta de que
el viaje de Sebastián Piñera a Colombia está contaminado, porque existe Cúcuta. A ver, si el viaje a Cúcuta de Sebastián Piñera fue un fracaso. Y resulta que, además, algunos dicen que podría incluso haberse interpretado desde el punto de vista migratorio con lo que se llama efecto llamada. O sea que habría incrementado el problema migratorio esta visita. O sea, todo mal por todas partes. Entonces, repetirse el plato yendo a Colombia, no, yo creo que Gabriel Boric no tenía ninguna posibilidad de ir. O sea, yo creo que esa conversación terminó rapidito. Y yo le encuentro razón, ¿eh? Bueno, le dijo que no, ha trascendido que el presidente Sebastián Piñera dijo en su círculo interno que le encontraba razón, porque bueno, entregó estas argumentaciones y en fin. Y uno de los grandes argumentos, además de todo lo que ya les hemos contado, es que tiene que trabajar en la instalación de su ejecutivo. Él se autoimpuso una fecha, que es en el 22 de enero, sobre la base de lo que había ya hecho Sebastián Piñera, y las reuniones siguen ahí en el comando. El Partido Comunista ayer adelantó un eventual acuerdo para que personas del Partido Socialista entren no solamente al Ejecutivo, sino que directamente al gabinete. Vamos a hablar de eso, lo que está pasando con el PS. Ayer, además, el presidente electo, Gabriel Boric, concretó una reunión con un expresidente que ha estado bueno, nunca ha sido un gran hablador. Es verdad. Eduardo Frei nunca ha sido un parlanchín, ni mucho menos, pero permaneció silente. Yo no sé, por ejemplo, si Eduardo Frei votó por Boric o no. No, porque no lo dijo abiertamente como otro. O sea, claro. Lagos sí, Bachelet sí. Estamos hablando de los presidentes de la Concertación o ex nueva mayoría. Frei, silencio. Beatriz Vallejos, muy buenos días. Hola, Beatriz. Hola, buenos días. Claro, como innecesaria fue calificada en apruebo de dignidad la asistencia del presidente electo Gabriel Boric a las cumbres de Prosur y la Alianza del Pacífico, donde fue invitado por el propio mandatario en ejercicio Sebastián Piñera. Reacciones que llegaron después de que Boric definiera no ir a Colombia, afirmando que este tipo de temas se deben conversar en privado. El futuro mandatario instó y dijo que los desafíos de hoy están en Chile. Políticas de Estado y de relaciones internacionales son tremendamente relevantes para nosotros, de que hemos puesto a disposición a quienes sean las futuras autoridades en materia de relaciones internacionales para realizar todas las gestiones que sean convenientes, para que esto no se entienda en ningún caso como un desaire de Estado, pero nos parece que nuestras prioridades hoy día están en la conformación de equipos acá en Chile. Los partidos de apruebo de dignidad aseguraron que no influyeron en la decisión, aunque de todas maneras la destacaron. La delegada política de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, dijo que hubo un apoyo unánime, mientras que el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, instó a optar por organizaciones internacionales permanentes y no transitorias, afines a ideologías políticas. Era muy unánime, nosotros estamos en una estrategia de relaciones exteriores muy clara, digamos, dirigida hacia el Asia-Pacífico. Que Gabriel Boric no debe legitimar Prosur, porque recordemos una cosa, si queremos integración en la región, en América Latina, no podemos estar creando una institución bajo cada gobierno. Aquí necesitamos instituciones permanentes. Postura que fue rechazada por parlamentarios del oficialismo. El senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, dijo que estos son gestos republicanos relevantes, mientras que el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, llamó a reevaluar la decisión. Lamentamos que el presidente electo no se haya sumado. Consideramos además que potenciar la Alianza del Pacífico es fundamental. Espero que puedan reconsiderar en la oficina del presidente electo Boric asistir a esta cumbre, asistir para que un presidente pueda presentar al otro y ver cómo los temas de Estado pasan de un gobierno a otro, porque Chile lo construimos paso a paso y entre todos. Según el coordinador político, el diputado Giorgio Jackson, las relaciones internacionales van a ser manejadas por el presidente electo y en primera instancia se pretende continuar con las que son políticas de Estado para luego definir posturas como gobierno en torno a temas, por ejemplo, como el río Silala en Bolivia y la plataforma continental con Argentina. En paralelo, se continuaron las reuniones al interior del comando para trabajar en torno a la elaboración del equipo de gobierno que asumirá Gabriel Boric en marzo. Sobre esto, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Otelier, se abrió oficialmente a la posibilidad de que partidos fuera de apruebo de dignidad integren el gobierno, anticipando que el Partido Socialista podría incluso ocupar algún cargo en el gabinete. Indudablemente pueden llegar a acuerdos con otros partidos,
por ejemplo con el Partido Socialista. Vamos a conversar con todos ellos, vamos a tantear el terreno. Ya el presidente habló con el presidente del Partido Socialista y me parece que hay ya un principio de acuerdo de colaboración que seguramente se va a expresar en el gabinete. Los equipos se han conformado de forma transitoria y están trabajando respecto a cómo llegarán al 11 de marzo, a cómo van a formar este plan de gobierno y cuáles serán los proyectos de ley que impulsarán. Así lo explicó la jefa de campaña, Isquia Siches. Cómo preparar el 11 de marzo, tanto los nombramientos, equipos para poder, por ejemplo, preparar plan de gobierno, cuáles van a ser las primeras leyes, pronunciamientos. Esperamos tener un encuentro con los partidos de Apruebo Dignidad. Hoy Gabriel Boric viajará a la región de Magallanes a las 11 de la mañana para asistir a algunas actividades con la diputada electa en su distrito, mientras que en Santiago continuarán las discusiones de su equipo. Lo adelantaban ustedes también, ayer por la tarde se reunió el presidente electo con el expresidente Eduardo Frei, un encuentro que fue en el domicilio del ex mandatario y que se da además en medio de los llamados que hicieron desde Renovación Nacional y la UDI a la democracia cristiana para que fueran en conjunto oposición al gobierno próximo de Apruebo Dignidad. Una invitación que fue rechazada durante la jornada de ayer también por la propia democracia cristiana, siendo claros que pese a que pretenden ser oposición, serán una oposición constructiva al gobierno de Gabriel Boric. Catherine Tomás. A ver, ¿cómo se incorpora el Partido? El Partido Socialista siempre quiso estar ahí. Hace rato que quiso estar ahí. De hecho, no está ahí por el PPD. Y no está ahí, no solamente por el PPD, porque el PPD no puede estar sin Guido Girardi. Entonces hubo un veto a Guido Girardi para que el Partido Socialista se trasladara a Pro Dignidad en algún momento. Quiso estar ahí, quiso tener primarias junto con ellos. Entonces, hace rato que el Partido Socialista lo que quiere es irse de la relación, irse de la alianza con la democracia cristiana hace mucho rato. Y el sueño también de cierta izquierda, confesado no públicamente, pero confesado animadamente en conversaciones más privadas, de dejar a la democracia cristiana sola para que la democracia cristiana se extinga. O sea, mucha gente de izquierda hace muchos años que quiere matar a la democracia cristiana y lo han hecho. La democracia cristiana en estos momentos prácticamente está muerta. Entonces, ese objetivo se ha ido cumpliendo. Girardi siempre lo quiso. O sea, Girardi quiso matar a la democracia cristiana desde los tiempos que Eduardo Frei era presidente de la República. Entonces, yo diría que lo que está ocurriendo acá es que el problema del Partido Socialista es en qué nivel va a participar en el gobierno. Ya se ha dicho que no integraría Pro Dignidad. Eso es lo primero, hay una especie de definición. Y se habla entonces de círculos, de anillos, círculos concéntricos, anillos. Otros dicen distintas capas del gobierno. ¿Qué significa esto? Que el Partido Socialista, no hay que olvidarlo, es un perdedor. Su candidata perdió. Paula Narváez perdió. Entonces, lo que ocurre aquí es que ¿cómo se va a integrar el perdedor? Entonces algunos dicen alguna subsecretaría por ahí. Otros han dicho algún ministerio. Otros han dicho no, ningún ministerio. Los círculos significa jamás en un círculo de confianza, jamás en un círculo donde se tomen decisiones estratégicas, jamás en el comité político, pero sí en la periferia, orbitando al astro principal. La pregunta es, ¿va a aceptar esto el Partido Socialista o no? Porque hay algunos que dicen que no debería aceptar una situación de este tipo, porque sería estar en el vagón de cola, pagar todos los costos que todo gobierno tiene siempre y no obtener mayores ventajas. O sea que sería solo pérdida, pura pérdida para el Partido Socialista. Esa es la discusión que hay. De hecho, Osvaldo Andrade es presidente del Partido Socialista, es ministro del Trabajo, etcétera. Ha dicho, primero el Partido Socialista debe definir su identidad y después establecer alguna relación. ¿Lo harán? No hay tiempo, ese es el problema, tiene que resolverlo ahora. ¿Qué va a hacer el PS? Bueno, y todo lo que significa también eventualmente incorporar tanto al PS como el PPD, que también se dice que podría eventualmente llegar a alguna subsecretaría. Ahora, en esta tesis de los círculos, los anillos, las capas que se intentaba explicar ayer ahí en el Comando Beatriz, también se habla de cómo integrar
a movimientos sociales que participaron activamente de la campaña, que son parte también muchos de ellos de Apruebo Dignidad, como No Más AFP, Modatima, que tiene a uno de sus representantes más notables, como gobernador regional de Valparaíso, que es Rodrigo Mundaca, Ucamau, que son personas que no tienen vivienda y que reclaman porque cumplieron con todos los procesos que se les exigía para que se les entregaran un subsidio y ahora no tienen dónde vivir. En fin, también se plantea la integración de este tipo de movimientos, no de estas personas. Claro, ayer precisamente Ká Quirós, la presidenta interina del Partido Comunes, hablaba de estas capas en las que están pensando conformar las coaliciones de gobierno y decía ella que están pensando en los partidos políticos de oposición, pero también les es relevante estos movimientos sociales que fueron claves para que Gabriel Boric ganara la segunda vuelta presidencial, y en eso es en lo que están trabajando. Ahora, son todos aún supuestos, se han reunido todos los días, de hecho todos los lunes ya se fijó una especie de comité político en que van a acudir las presidencias de cada partido de Apruebo Dignidad para trabajar en torno al tema. Y Comunes al menos está abierto a recibir también otros partidos. Revolución Democrática también, el Partido Comunista lo ha confirmado. Desde Convergencia Social tal vez se han mostrado un poco más herméticos respecto a esto, y por lo que ustedes ya adelantaban también, el mayor problema es cómo relacionarse con el PPD y con la Democracia Cristiana, que fueron los que quedaron excluidos cuando se realizó la primaria presidencial en la oposición. Ahora, se espera que tal vez a fin de mes se pueda realizar una gran reunión de partidos de Apruebo Dignidad donde ya debería quedar todo esto zanjado, porque en paralelo, lo sabemos, continúan trabajando en torno al gabinete presidencial. Ahora, la primera posibilidad de un partido fuera de Apruebo Dignidad que pueda integrar el gabinete del Partido Socialista. Algunos dicen que incluso habría cierto acuerdo, otros dicen que no, pero que podría haber un acuerdo del Partido Socialista en un ministerio no esencial, no en el que integre el comité político. Ahora, los otros partidos, de todas maneras, el PPD, si se quiere integrar, ese va a ser periférico totalmente. O sea, hay el Partido Radical, totalmente periférico. Ahora, yo creo que más es muy importante, obviamente, que se integren estos partidos porque le da mucha fortaleza al gobierno, principalmente a nivel parlamentario. Ustedes comprenderán que ahí están todos los parlamentarios a favor, integrarían a muchos parlamentarios que los necesitan, principalmente en el Senado. Pero yo diría que tan importante como eso es lo que se está produciendo con organizaciones sociales. Incluso yo diría que a largo plazo, desde el punto de vista del diseño del gobierno y del cambio, yo diría, de régimen político que se está produciendo en el país, porque lo que se está produciendo es un cambio de régimen, no de gobierno. La incorporación de organizaciones sociales, o sea, colegio de profesores, No Más AFP, Ucamau, Modatima, tiene el sentido de que no toda la generación del poder se haga a través de partidos políticos. Y esa fue la estrategia precisamente en su campaña, apuntar a los gremios y a las organizaciones sociales, que son las que tienen mayor llegada con la ciudadanía, que pueden bajar la información y pueden bajar todas las propuestas desde ahora el gobierno. Esa es la apuesta entonces y es lo que han proclamado desde el inicio de la campaña de Gabriel Boric. Claro, pero no es solamente porque tenga mayor llegada, sino porque es una nueva vía de generación del poder y por lo tanto un empequeñecimiento de los partidos políticos, una competencia para los partidos políticos y además un asunto en que evidentemente tienen la seguridad de poder dominar esos gremios. Si esos gremios los van a dominar siempre, la derecha no va a dominar esos gremios. No digo nunca, porque las palabras jamás, nunca en política es 50 o 60 años más uno le pueden pedir la cuenta, pero por muchos años por lo menos, por muchos años, esta es la posibilidad de mantener el poder a largo plazo. Esto tiene que ver con el poder. Naturalmente. Sumado al trabajo de la convención, que también tiene una génesis, un origen sobre la base de movimientos sociales y no necesariamente partidos políticos, entendiendo que los partidos políticos que están en general mal evaluados, que perdieron hace mucho tiempo la brújula de la representación de lo que efectivamente la gente estaba pidiendo, perdieron en la Convención Constitucional. Hay algunos que están representados, es verdad, pero básicamente independientes están formando parte de eso. Por lo tanto, claro, ya son varios puntos que van sumando hacia el mismo pero esto tiene que ver también con objetivo. La mantención del poder. O sea, con esto se van asegurando la mantención del poder, que es lo que... Por eso es un cambio de régimen y no un cambio de gobierno. Estaremos viendo, porque es muy importante
ver cómo va a ser el diseño del gabinete para ver cómo avanza esta nueva, primero esta estrategia, y en segundo, esta nueva forma de ejercer el poder, que es muy distinta a la que hemos conocido. Estamos atentos a la actividad de hoy. ¿El plan para hoy de Gabriel Boric cuál es? Hoy día va a viajar a la región de Magallanes, a las 11 de la mañana tiene el vuelo y se va a reunir con la diputada electa en su distrito para hacer un cambio de mando simbólico. En esto se va a reunir también con su familia y se espera que vuelva antes de Año Nuevo, podría ser el mismo viernes, es lo que dicen sus asesores, no está tan claro de todas maneras ni confirmado si es que va a pasar o no el Año Nuevo con su familia Magallanes. Muchas gracias. Buen día. Chao. Gracias, Beatriz, hasta pronto.